Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo les va? ¿Qué tal el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Hoy quiero platicarles brevemente sobre una novela muy interesante que les quiero recomendar. Entonces, acompáñenme para que conversemos sobre una novela más de Henning Mankell. El día de hoy les quiero platicar que hace 2 días terminé de leer una novela llamada La falsa pista. La falsa pista fue escrita por el escritor, dramaturgo, novelista Henning Mankell. Él es, bueno, era un escritor de Suecia, falleció por allá por el 2015, víctima del cáncer, y él realizó una serie de novelas catalogadas habitualmente como novela negra o novela policíaca, en donde el principal protagonista era el inspector de la policía, Kurt Wallander. Digamos que la pronunciación sería Wallander. Es interesante esta serie de libros. Este es el quinto libro de una serie que hizo bastante larga. En total son aproximadamente 15 libros en donde sale este protagonista, que es el inspector Wallander. Y es interesante porque Henning Mankell lo que hace es utilizar la novela negra o la novela policíaca para hablar de una forma crítica sobre las problemáticas que actualmente estamos viviendo. Esta obra fue escrita en 1994, relativamente ya tiene un rato. Sin embargo, es interesante porque en esta en particular de lo que nos habla es sobre el problema de la trata de blancas, que es este secuestro que hacen de algunas mujeres, sobre todo de América Latina, y que las llevan a Europa para fines de prostitución. Entonces es una novela muy interesante. Les quiero compartir brevemente lo que dice en la parte de atrás y recomendarles que no dejen de leer este tipo de novelas. Habitualmente se infiere que las novelas negras no son para todo público, que las novelas policíacas no son para todo público, porque precisamente hablan sobre la violencia, sobre la decadencia de la sociedad. Sin embargo, creo que en general es una forma en la cual la gente puede verdaderamente acercarse a problemáticas que, si todo va bien, nunca veremos o nunca viviremos en carne propia. Y creo que esto ayuda a que la gente se convierta en personas más empáticas. Entonces, les quiero compartir lo que dice la parte de atrás esta novela. Dice, La falsa pista. En el caluroso verano de 1994, mientras la gente sigue con pasión el Campeonato Mundial de Fútbol, el inspector Kurt Wallander se dispone a iniciar unas cortas vacaciones. Sin embargo, la tranquilidad de la provincia de Escania se ve truncada cuando una muchacha, al parecer extranjera, se suicida quemándose a lo bonzo. Cuando Wallander y su equipo comienzan a investigar ese extraño caso, las muertes violentas de un exministro de Justicia y de un comerciante de arte les llevan a pensar que se enfrentan a un brutal asesino en serie. Entonces, como les comentaba, en este libro lo que él trata, Henning Mankell, el creador de estas novelas, en cada libro va hablando sobre distintos temas, distintas problemáticas sociales, y es muy interesante porque ubica toda la historia habitualmente en Suecia, en un pequeño distrito llamado Stad, en Malmö, Escania, que está en Suecia, y es interesante porque habitualmente desde esta perspectiva americana podríamos pensar que en Suecia todo es paz, todo es tranquilidad y que en realidad nada malo acontece en esos lugares. Incluso los vemos habitualmente como un ejemplo a seguir. Y precisamente por eso Henning Mankell plantea esta perspectiva de que en todos los lugares del mundo, en todos los sitios, todos los países, por más seguros que sean, siempre puede existir gente que rapte, que viole, que asesine, y que entonces siempre en esos lugares habrá gente que intente detenerles. Kurt Wallander es un personaje interesante. En esta novela ya tiene 50 años, es una persona divorciada que tiene una hija, que está en búsqueda de a qué se va a dedicar, y aunque él tiene a una persona a su lado que vive en otro país y que tienen una extraña relación, en general lo que plantea
y que lo vemos cotidianamente en las series de televisión, es que cuando una persona se dedica a ser policía, detective o a luchar en contra del crimen, pues habitualmente termina quedándose solo o quedándose sola, porque es difícil convivir con personas que durante mucho tiempo están fuera tratando de resolver los crímenes. El primer gran detective que nos viene a la memoria seguramente es Sherlock Holmes, y a partir de Sherlock Holmes se crearon una serie de novelas que precisamente empiezan a invitar a la gente a reflexionar sobre los crímenes y sobre las dificultades que están viviendo en distintas partes del mundo desde una perspectiva interesante, porque no lo hace con fines meramente morales, en donde es claramente definido el bien y el mal, sino que en la mayoría de estas novelas, conocidas habitualmente como novelas negras o novelas policíacas, generalmente plantean que los seres humanos tenemos partes luminosas y partes obscuras. Lo interesante es qué parte permitimos que sobresalga o que de alguna manera en términos generales nos controle, si la parte luminosa o la parte oscura. Entonces, en esta novela, Henning Mankell lo que hace es invitar a reflexionar sobre estas problemáticas que a veces vemos muy lejanas y que en realidad están ocurriendo en cualquier parte del mundo. Esta circunstancia de la trata de blancas pues es algo habitual, y en muchas ocasiones la gente, como no lo vive, pues podría pensar que eso no está ocurriendo. Y entonces es interesante ver cómo él plantea una serie de casos o una serie de asesinatos y cómo tienen que ser resueltos desde una perspectiva muy lógica, y al mismo tiempo brindando durante el resto de la novela varias pistas que permiten que el protagonista, en este caso el inspector Wallander, vaya poco a poco uniendo los puntos y tomando una fotografía de qué es lo que ocurrió, quién perpetró dichos asesinatos y cómo poder detenerlo. Entonces les invito a que se acerquen a este tipo de lecturas. Esta es la quinta obra de la serie. Si quieren entrarle a este mundo y conocer a este personaje que es mundialmente conocido, de hecho han hecho series sobre el inspector, no creo que pueda llegar a ser tan famoso como Sherlock Holmes, sin embargo sí ha tenido mucho éxito esta serie de novelas. Eh, Henning Mankell lo que hizo fue escribir varias novelas y luego escribió, como habitualmente lo vemos en algunas series, una novela para platicarnos sobre el origen de este detective, sobre cómo entró a las fuerzas policiales. Entonces, si quieren entrarle como a esta historia o a esta serie de novelas como Henning Mankell las escribió, el primer libro que conviene leer es este, que se llama Asesinos sin rostro. Esta sería la primera novela que él hizo donde aparece Kurt Wallander. Posteriormente, él escribió varios libros, y a la mitad de esos libros, como la gente le preguntaba, bueno, ¿y cómo fue que el inspector entró a la policía? ¿Y cómo se casó? ¿Y cómo se divorció? Y platíquenos un poco más sobre esto. Entonces él hizo otro libro que habla sobre el origen de este inspector, que es este, que se llama La Pirámide. Entonces ustedes pueden leer cualquiera de los dos, pueden comenzar a leer Asesinos sin rostro, o pueden comenzar a leer La Pirámide. Esto es como Star Wars, depende desde dónde empiecen, les puede gustar o no. Sin embargo, aquí son 4 pequeñas historias. Es el origen, cuando él entra a la fuerza policial, y aquí es cuando Kurt Wallander ya tiene un buen tiempo en la fuerza policíaca y se encarga de resolver distintos asesinatos. Este, que es el que les estoy recomendando ahorita, se llama La Falsa Pista. Y si no quieren leerlos todos, no se preocupen, porque Henning Mankell tiene una forma muy interesante de escribir, en la cual va narrando algunos recuerdos que son relevantes de sus novelas previas. Entonces, si tú no has leído las novelas previas, no hay problema, porque no te vas a perder. No importa por dónde empieces, seguro la historia te va a parecer interesante. Y si no has leído las novelas previas, en la parte de abajo el autor va escribiendo algunos datos que sean relevantes para que no te pierdas en la historia. Y si ya leíste, pues esas notas también te van a ayudar a recordar mucho de las otras novelas geniales que él ha escrito. En lo particular, he leído 6 novelas de él. Esta me parece, junto con la primera, Asesinos sin rostro, de las mejores que él ha escrito.
Y como hay mucho tabú con respecto a este tipo de novelas, porque obviamente hablan de asesinatos, hablan de muertes, hablan de cosas muy rudas, se infiere que solo es para gente adulta. Yo tuve la oportunidad de empezar a leer Sherlock Holmes a partir de los 12 años y aunque evidentemente no era unas lecturas tan sórdidas como las que actualmente ya tenemos como novelas negras o policíacas, en términos generales creo que es pertinente también como adolescente empezar a leer estas novelas porque te van situando sobre todo desde una perspectiva de luchar por la justicia, luchar por la paz, luchar por detener a la gente mala, o te van enseñando que también en muchas ocasiones a partir de dejarse eh, de alguna manera seducir por una cuestión económica que no tiene fin, al final se termina pagando generalmente con la vida. El cometer actos ilícitos se termina pagando. Entonces creo que son novelas muy interesantes y que en muchas ocasiones, si algunos de nuestros políticos hubieran leído este tipo de novelas, probablemente no hubiesen cometido los actos atroces y de corrupción tan rimbombantes que cometieron, porque creo que al final son novelas que te invitan a posicionarte del lado positivo o del lado de la justicia o del lado del bien, mostrándote siempre que todo ser humano tiene estas dos posibilidades de irse al lado luminoso o al lado oscuro de la fuerza, como diríamos en la filosofía de Star Wars. Entonces, brevemente, por si estás apenas incursionando en este entorno de las novelas negras o policíacas, quiero platicarte que existen, ya a lo mejor haremos otro video más amplio para explicar sobre los distintos tipos de novelas. Sin embargo, en términos generales, actualmente podemos ubicar 4 tipos de novelas negras o novelas policíacas. Se les conoce así habitualmente como o como novelas de detectives. La primera está posicionada desde la perspectiva del detective, la segunda está posicionada o se cuenta la historia desde la perspectiva del criminal, la tercera es la perspectiva desde la víctima y la cuarta es la perspectiva desde el sistema judicial, desde los jueces, los magistrados, los que imparten de alguna manera la justicia, pero un poco más alejados de la situación. Las novelas de Henning Mankell, en donde el protagonista es el inspector Kurt Wallander, están posicionadas desde el protagonista como desde que el detective es el protagonista. Y es muy interesante porque a la par que van narrando la parte personal, van narrando la parte laboral, que sería la parte policíaca. Y es también interesante porque este detective en particular no tiene grandes dotes como Sherlock Holmes o no tiene poderes olfativos como algunos otros detectives o no tiene una serie de habilidades que rayan un poco lo extraordinario. En realidad lo que él hace es tratar de prestarle atención a su intuición y de repente es muy metódico y escribe de manera constante una y otra vez las pequeñas pistas que va encontrando. Una de las características que este personaje tiene es que es muy tenaz. Si de repente tiene que investigar algo y entrevistar a una persona, pues se desplaza hasta donde esa persona se encuentre. Si no tiene la oportunidad de entrevistarla ese día, regresa al día siguiente. Esa tenacidad, de alguna manera, lo que enseña o lo que trata de enseñar es que a veces no se requiere ser tan brillante para poder encontrar las respuestas a las interrogantes que te planteas, sino que en ocasiones la tenacidad es la que puede incluso superar a la inteligencia y hacerle caso también. Quiero agradecer a aquellos que momentáneamente se han conectado para escuchar esto que les estoy compartiendo. Quiero invitarles a que se acerquen a este tipo de novelas. A mí me parece que Henning Mankell es uno de los mejores escritores a nivel mundial. Sus libros han sido traducidos a más de 36 distintos idiomas. Se han hecho 2 series y 2 películas relacionadas con sus personajes. Y creo que es pertinente rendirle un buen homenaje a este autor leyendo su obra. Entonces quiero invitarles a que no le tengan miedo a leer este tipo de novelas. Son novelas muy interesantes que al mismo tiempo fomentan esta perspectiva de que tenemos una parte sombría y una parte luminosa y que conviene, por supuesto, permitir que la parte luminosa sea la que nos guíe más que la parte sombría.
Entonces les invito a que lean a Henning Mankell, les invito a que lean novelas policíacas, novelas de detectives, y próximamente vamos a hacer algún video relacionado con este tipo de novelas para que a lo mejor si son nuevos en este género, pues le entren con más confianza. Les mando un abrazo fuerte y les invito a que tengan felices lecturas. Hasta la próxima.